Imagina que estás despierto a mitad de la noche y tu hija está en la esquina del cuarto en posición fetal, comiéndose una araña viva. Imagina que empieza a hablar con 6 voces diferentes al mismo tiempo. Que esas voces te dicen tu nombre completo, tus pecados más oscuros, y juran que no se irán hasta que su alma esté completamente destruida. Imagina que los médicos ya no pueden ayudarte, que la iglesia te da un permiso secreto y que durante más de 8 años ves a tu hija convertirse en algo que ya no es humano. Este caso no es ficción, no es una historia inventada para un podcast. Esto fue real. Si viste la película del exorcismo de Emily Rose, entonces apenas conoces una parte. Porque la verdadera historia detrás de Anneliese Michel es mucho más perturbadora. Una joven alemana profundamente católica, 67 exorcismos documentados, audios reales, 6 entidades dentro de su cuerpo, una muerte espeluznante y una verdad que incluso hoy divide al mundo entero. Hoy, en el baúl del misterio, abrimos las puertas del infierno para descender juntos al caso más demoníaco del siglo XX, el exorcismo de Anneliese Michel. Una historia que te va a hacer cuestionar la medicina, la fe, tu propia cordura. ¿Estás listo? Porque una vez que escuches su voz, no podrás dormir igual. Antes de comenzar, no olviden activar la campanita, suscribirse, reaccionar, dejar su comentario y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. El exorcismo de Anneliese Michel. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en el pequeño pueblo de Klingenberg, en Alemania. Hija de Joseph y Anna Michel, creció en el seno de una familia profundamente católica. De hecho, tan devota que su madre consideraba que la fe era la única forma de redención, ya que antes de nacer Anneliese había tenido una hija fuera del matrimonio, lo cual en aquella época y comunidad era visto como una vergüenza moral casi imperdonable. Esa culpa, ese peso, fue transmitido a Anneliese desde el vientre. Desde pequeña, Anneliese fue una niña amable, sensible y obediente. Tenía un sueño noble. Quería ser maestra. No para ser famosa, no para hacer dinero, sino para viajar, compartir conocimiento y guiar a otros a través del poder de las enseñanzas. Amaba convivir con sus compañeros, escribir y pasar horas leyendo sobre el bien, la moral y la fe. Una fe que con los años se convertiría en obsesión y luego en su condena. En 1968, cuando tenía apenas 16 años, algo cambió. Todo empezó con contracturas musculares repentinas y una sensación de presión en el pecho que la dejaba paralizada. Fue trasladada al hospital de Westmont, donde un neurólogo le dio el primer diagnóstico: epilepsia del lóbulo temporal. Una enfermedad que podía generar convulsiones, pero también alucinaciones visuales, auditivas, visiones demoníacas, y en estados de trance tan profundos que parecían posesiones demoníacas. Lo que Anneliese no sabía es que ese diagnóstico sería el inicio de un calvario físico, espiritual y mental, que 10 años después la llevaría a gritar los nombres de los demonios que vivían en su cuerpo, mientras su piel se agrietaba, su voz cambiaba y su alma parecía no tener retorno. Al poco tiempo, los síntomas empeoraban, los ataques se intensificaban,
Y aunque la epilepsia ya había sido diagnosticada, los médicos no sabían cómo frenar lo que pasaba dentro de la cabeza de Annelies. Fue sometida a tratamientos con base en psicotrópicos, medicamentos potentes, diseñados para calmar la actividad neuronal, pero en su caso, solo empeoraron todo. El deterioro mental comenzó a ser evidente. Annelies cayó en una profunda depresión, dejó de sonreír, de hablar por momentos, y su alma parecía apagarse lentamente. Y fue en ese momento cuando la influencia de la familia lo cambió todo. La madre de Annelies, Anna, creía firmemente en la salvación a través del sacrificio. Para ella, lo que su hija vivía no era una enfermedad, era una prueba divina, un castigo quizá, o un llamado desesperado de Dios. Por eso, le sugirió a su hija apegarse más a la fe, rezar más, confesarse más y entregarse por completo al amor de Cristo. Pero el cuerpo de Annelies ya no respondía a las oraciones. Las alucinaciones comenzaron. Veía rostros deformes por las noches. Aseguraba que los demonios caminaban a su lado. Decía que el diablo le hablaba y que el infierno lo veía cuando cerraba los ojos. Las visiones duraron más de 2 años, cada vez más intensas, cada vez más reales. Imaginen esto, una joven de apenas 18 años, con el cuerpo debilitado, la mente fragmentada, con demonios que solo ella podía ver, y con una iglesia que le cierra la puerta. En 1970, tras su tercer ingreso hospitalario, Annelies ya no tenía dudas. Decía estar poseída, veía demonios, escuchaba voces y aseguraba que estos entes le daban órdenes, le hablaban, le exigían. Los médicos le recetaron su primer antiepiléptico, Dilantin, y después ericecina, un antipsicótico potente. Pero los efectos fueron devastadores. Pérdida total del apetito, depresión y una mente que, en lugar de sanar, se deterioraba cada día más. Y entonces, fue ella misma cuando acudió a la iglesia, desesperada, rogando por un exorcismo, una solución espiritual a lo que la medicina ya no podía frenar. Pero el ritual le fue negado. ¿La razón? No cumplía con los requisitos que exige la iglesia para aprobar un exorcismo formal. Rechazo violento a lo sagrado, fuerza sobrehumana, hablar lenguas que no conoces. Sin esas señales, no hay ritual. Esto la orilló a volver a los medicamentos, y ahora se le recetó Tergetol, un antiepiléptico aún más fuerte. Lo tomó diariamente hasta el último día de su vida, y aunque mantenía controlados algunos síntomas, también destruyó lentamente su sistema nervioso. Annelies dejó de comer, simplemente dejó de tener hambre. Para 1973, sus padres, Joseph y Anna Mitchell, volvieron a insistir en la iglesia, rogaron, suplicaron, y fue entonces cuando apareció Ernst Alt, un sacerdote recién habilitado para practicar exorcismos según el canon 1172, pero sin ninguna experiencia real. Alt diagnosticó de inmediato una posesión múltiple, contactó al Vaticano, solicitó permiso para el ritual, pero otra vez fue negado. Aún así, Alt no se detuvo, recomendó suspender el tratamiento médico y aseguró que solo la oración podría salvarla. Por otro lado, el cuerpo de Annelies ya no respondía, su mente estaba rota y sus padres decidieron encerrarla en una habitación repleta de cruces, imágenes religiosas y estampas de santos.
El infierno comenzaba dentro de su propio hogar. Sin comida, sin sueño, sin contacto real con el mundo, Annelies se volvió agresiva. Las alucinaciones aumentaron, los gritos eran inhumanos, y entonces ocurrió lo impensable. Comenzó a comer moscas, arañas, carbón, incluso llegó a beber su propia orina. ¿Estaba poseída? ¿O su mente tal vez ya era irrecuperable? Para que un exorcismo pueda llevarse a cabo, deben cumplirse ciertos requisitos estrictos, entre ellos, el rechazo absoluto a todo símbolo o acto religioso, manifestaciones de fuerza sobrenatural y un fenómeno llamado xenoglosia, que es cuando la persona habla lenguas que no conoce ni ha practicado. Annelies, en ese momento, ya estaba bajo tratamiento médico, tomando Tegretol. Los síntomas empeoraron, sus alucinaciones aumentaron, los gritos desgarradores resuenan por la casa, y se dice que son las voces de los demonios que se manifiestan. En 1975, el padre Ernst Alt documentaba todo con más rigor y logra obtener la autorización para realizar los exorcismos. Reporta que Annelies estaba poseída por 6 entidades: Hitler, Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y un sacerdote exiliado por prácticas demoníacas. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo fue posible que en esta ocasión sí le autorizaran el exorcismo? Pues verán, los efectos secundarios de los medicamentos que le administraron, antiepilépticos, piriacicina, Tegretol, comenzaron a desencadenar un deterioro progresivo en su cuerpo y mente. Su apetito se desvaneció, su salud física colapsó y su juicio se desfiguró entre alucinaciones y delirios. Poco a poco, el trastorno alimenticio que desarrolló escaló hasta convertirse en algo severo llamado pica, un comportamiento ligado muchas veces a esquizofrenia, discapacidad intelectual o condiciones extremas de encierro y aislamiento. Rodeada de imágenes religiosas, crucifijos y símbolos que saturaban su entorno visual, encerrada en un cuarto sin escape, su mente empezó a fragmentarse. Las voces internas, producto de un posible cuadro de esquizofrenia paranoide, comenzaron a hablar más fuerte y con sus cuerdas vocales desgarradas por los gritos, sus palabras distorsionadas, incongruentes, incomprensibles, comenzaron a sonar como si se hablaran lenguas extrañas, como si estuviera poseída. La fórmula estaba completa: el rechazo a lo religioso, la fuerza fuera de lo común y la supuesta xenoglosia. Elementos que no eran más que manifestaciones clínicas, fueron interpretados como señales demoníacas. El padre Alt, obsesionado con el ritual del exorcismo, documentó cada detalle, construyendo poco a poco su argumento, hasta que finalmente obtuvo la aprobación. Lo que parecía medicina mal aplicada fue tomada como evidencia de una posesión demoníaca. Annelies Michel fue víctima de una concatenación de eventos, síntomas y decisiones que coincidieron con precisión inhumana, pero no divina. Fue una víctima de su tiempo, de una familia desesperada, de una religión hambrienta de pruebas del mal y de un sacerdote decidido a justificar su obsesión, aunque el precio fuera el alma y la vida de una joven que solo necesitaba ayuda. Se realizaron 2 sesiones semanales y Annelies se vuelve tan violenta que ni 3 hombres pueden contenerla. Para someterla, la atan con fuerza, la golpean. Se dice que la brutalidad de esos momentos fue tan cruel como la posesión misma. En medio de este infierno, un psiquiatra interesado en el caso visita a la familia y a la pequeña. Le diagnostica esquizofrenia paranoide, la medica, consiguiendo una mejora notable. Y fue entonces cuando empieza a sanar. Retoma sus estudios, regresa a la escuela y hasta comienza una relación amorosa. Pero el padre Al sospecha. Ve esta mejoría con recelo y recomienda suspender el tratamiento médico para continuar con la investigación espiritual. La familia accede y Annelies
cae brutalmente. En una ocasión, mientras se encontraba en clase, se paró abruptamente, gritando que los demonios siguen persiguiéndola. ¿Fue una posesión real? ¿O una recaída provocada por la suspensión del medicamento? Su novio es uno de los pocos que se mantienen a su lado, pero la violencia y el deterioro no cesan. Vuelve a las sesiones de exorcismo. La golpean, la atan, la obligan a arrodillarse más de 600 veces, hasta fracturarse las piernas. Los rituales son grabados, videos, fotos. Su voz, ya casi irreconocible, suena antinatural, como salida de otra dimensión. Durante esos días, Annelies dice en sueños que se le aparece la Virgen María y anuncia su liberación para el 1 de julio. Llega esa noche, cerca de las 11 p.m. En un último acto de lucidez y dolor insoportable, pide la absolución, confesando que desea morir. Tose lentamente, respiraciones espasman, finalmente pierde la vida. Pero la muerte de Annelies Michel no se declara hasta 12 horas después. La justicia solo castiga con 6 meses de arresto domiciliario al padre Ernst Alt por negligencia médica. Sus padres son sentenciados por haber permitido los abusos y la tortura que llevaron a su hija a la muerte. Esto es un caso macabro que sigue preguntándome: ¿dónde termina la ciencia y comienza la fe? ¿Fue Annelies víctima de enfermedades mentales o de un verdadero mal sobrenatural? O quizá un terrible entramado de ambos. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? Aunque la historia de Annelies se ha contado muchas veces desde la perspectiva espiritual y demoníaca, la ciencia y la medicina nos ofrecen otra visión, mucho más aterradora en su lógica y menos misteriosa, pero igual de trágica. Un especialista que analizó el caso años después señaló que, si Annelies hubiese podido ingerir alimentos, aunque sea a la fuerza, probablemente se habría salvado, pues su calvario duró hasta su muerte con 23 años de edad. Sin embargo, debido a la extrema desnutrición y el abandono de cuidados médicos esenciales, su cuerpo se fue deteriorando hasta el final fatal. Veamos el contexto de los medicamentos que le recetaron y sus efectos secundarios claves para entender su estado. Antiepilépticos iniciales. Desde sus primeros diagnósticos médicos, Annelies fue tratada con medicamentos antiepilépticos para controlar sus convulsiones. Estos fármacos le causaron efectos secundarios como somnolencia, mareos, inestabilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, alteraciones digestivas, diarrea o estreñimiento, cambios en el apetito, dolor de espalda, agitación y un aumento de presión arterial. Estos síntomas no solo afectaron su bienestar físico, sino que también pudieron haber influido en un deterioro mental progresivo, dificultando su capacidad para llevar una vida normal. Más adelante, cuando los síntomas empeoraron, le prescribieron periacicina. Sin embargo, este medicamento estaba contraindicado en pacientes con ciertas condiciones como alergias específicas y trastornos depresivos, condiciones que Annelies comenzó a manifestar. Su uso agravó su estado general, desencadenando cambios negativos en su salud y complicando aún más su cuadro clínico. Durante la adolescencia y hasta los últimos días, Annelies consumió Tegretol, un medicamento anticonvulsivante. Tegretol está contraindicado en personas con enfermedades mentales como psicosis, lesiones cutáneas y en mujeres de edad fértil. Recuerden que Annelies estaba con 18 años de edad, situación que correspondía a su caso. El uso prolongado pudo haber exacerbado síntomas psiquiátricos preexistentes o incluso provocado nuevas alteraciones mentales, contribuyendo a la severidad de su condición. Además, su consumo continuado afectó el equilibrio químico de su cerebro, posiblemente intensificando
episodios de agresividad y desorientación. Entre los comportamientos más alarmantes que presentó Anneliese, como comer moscas, arañas y beber su propia orina, se identifica un trastorno conocido como pica, un trastorno alimenticio que se manifiesta comúnmente como síntoma secundario a condiciones psiquiátricas como la discapacidad intelectual, el trastorno de espectro autista y, en menor medida, la esquizofrenia. Además, el encierro prolongado y el aislamiento social puede desencadenar o agravar trastornos obsesivo-compulsivo, TOC. Este trastorno genera pensamientos o sensaciones no deseadas y repetitivas, llamadas obsesiones, que llevan a realizar conductas mentales o físicas reiteradas, compulsiones, para aliviar la ansiedad, lo que puede explicar las posibles alucinaciones y manifestaciones que Anneliese experimentaba. Este cuadro psiquiátrico, sumado a la mala nutrición, la interrupción del tratamiento médico y la manipulación religiosa, conformaron una tormenta perfecta que llevó a la joven a un deterioro irreversible. Así, la ciencia nos recuerda que detrás del mito y el misterio, a veces, hay una historia de sufrimiento humano mal entendido, donde la enfermedad mental y la ignorancia pueden tornarse en tragedia. Anneliese Michel no fue solo una víctima de fuerzas oscuras, ni únicamente una paciente perdida en un laberinto médico. Su historia es un estremecedor recordatorio de cómo el cuerpo y la mente pueden convertirse en un campo de batalla donde la ciencia, la fe y la desesperación chocan con consecuencias devastadoras. Los medicamentos que buscaron salvarla, con sus efectos secundarios y riesgos, pudieron haber sido cuchillas de doble filo, desgarrando aún más su frágil realidad. Su apetito perdido, la agresividad creciente, las visiones aterradoras y los extraños comportamientos no solo fueron posesiones o malignidades espirituales, sino también ecos de un cerebro que luchaba por sobrevivir en un caos interno casi indescriptible. Si Anneliese hubiera podido alimentarse, si la medicina y la espiritualidad se hubieran alineado, quizás hoy estaríamos contando otra historia. Pero lo que ocurrió nos deja con una pregunta que atraviesa el tiempo y el misterio. ¿Dónde termina la ciencia y comienza lo desconocido? ¿Y qué precio pagamos cuando intentamos vencer a nuestros demonios internos sin entenderlos del todo? La verdad, como siempre, está oculta en las sombras, esperando a quien se atreva a buscarla. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? ¿Conocías esta historia detrás del filme del exorcismo de Emily Rose? ¿Cuál es tu opinión? Déjame saberla en la cajita de comentarios. No olviden activar la campanita, suscribirse, dejar su reacción, comentar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Agradezco todo el apoyo que me han brindado para continuar con lo que es este contenido. Gracias. Les mando un cordial saludo a todos los suscriptores y a todas las personas que dejan su comentario en la página de YouTube. También mando un saludo a todas las personas que nos escuchan por Spotify y las plataformas de audio. Muchas gracias. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.